Estos relatos te harán helar la piel y dudarás si asistir o no mañana a tu universidad, ya que están basados en hechos reales, aparentemente. Me llamo Valeria y estudio Derecho en la Universidad de Córdoba. Conocí a mi mejor amiga, Aurora, en una clase de Historia del Derecho en nuestro primer año. Desde el principio, fue evidente que compartíamos intereses peculiares. Mientras a mí me fascinaba lo friki, a Aurora le apasionaba el espiritismo y la lectura de cartas del tarot. A pesar de que la gente se burlaba de ella por su apariencia gótica y sus creencias, siempre fue amable conmigo, y rápidamente nos convertimos en inseparables compañeras de estudio. El día en cuestión, llovía a cántaros y una densa neblina se filtraba por todos los rincones, creando una atmósfera inusualmente pesada. Decidimos quedarnos hasta tarde trabajando en un proyecto importante que presentaríamos al día siguiente. A medida que avanzaba la noche, la sensación en el aire se volvía más intensa, como si estuviera cargada de una energía de mala vibra. Noté que Aurora estaba particularmente dispersa y angustiada. Al preguntarle, titubeó antes de confesarme algo que me incomodó bastante. Ella podía percibir la presencia de un alma demoníaca en el pasillo, y que sentía que estaba albergada en el cuerpo de una mujer. Al principio, pensé que podría tratarse de una broma o una de sus historias de espiritismo, pero su expresión seria me hizo cambiar de opinión. Me dijo que teníamos que irnos cuanto antes de la universidad. La premura de la noticia y la rapidez con que todo sucedió me puso bastante angustiada. Cuando decidimos irnos era bastante tarde. La facultad parecía estar vacía de no ser por nosotras. Aurora me advirtió que no mirara hacia adelante y que ignorara cualquier intento de interacción con nadie. Aferrándome a ella, nos aventuramos por el oscuro pasillo de la facultad. Presentí casi de inmediato que alguien se nos acercaba por la izquierda, a la par que Aurora murmuraba palabras que no lograba entender. Parecía ser una mujer. Su dulce voz aparentaba pertenecer a alguien completamente normal. Disculpen, ¿podrían ayudarme? Hola, disculpen, chicas. Aurora me instó a ignorarla y me apresuraba hacia la salida, susurrándome que no me detuviera. Al pasar frente a una puerta con cristal, me atreví a mirar a través del reflejo, y fue cuando vi lo que parecía una sombra oscura detrás de nosotros. No había ninguna mujer en aquel pasillo, al menos yo no la alcancé a ver. Fue en ese momento cuando comprendí que Aurora no mentía. Entré en pánico y comenzamos a correr. Logramos salir sin problemas, pero el shock me paralizó y desde entonces no hablo con Aurora. Esa experiencia definitivamente dejó una huella profunda en mi memoria, y desde entonces evito quedarme hasta tarde en la facultad. Segundo relato: El secreto del lago. Me llamo James, era vigilante universitario, y lo que me pasó aquella noche no se lo deseo a nadie. Me encontraba como guardián del Highfields Park, un apacible lago que se extiende frente al majestuoso Trent Building de la Universidad de Nottingham. Mi deber era proteger el tranquilo parque y evitar que los intrépidos jóvenes se aventuraran más allá de los límites permitidos, especialmente después de las 8 de la tarde, cuando el parque cerraba sus inmediaciones. Aunque en invierno solían hacerlo con menos frecuencia, evidentemente. En el silencio de la noche, cerca de las 2 a.m., percibí destellos inusuales en la isla central del lago. Actuando con prontitud, me encaminé velozmente hacia el sitio, encendiendo el alumbrado del parque al completo. Un anuncio resonó en la quietud nocturna. Dejamos claro que éramos conscientes de la presencia intrusa. Armado con un rolo y una linterna, me dirigí hacia el lugar, preocupado por la seguridad de quienes pudieran estar pasando un mal momento, aunque también molesto por la intrusión en una zona restringida. Pensé que en mi juventud probablemente hubiera hecho lo mismo, pero ahora la responsabilidad pesaba sobre mis hombros, así que actué con dureza. Al acercarme al borde del lago para detallar mejor la situación, las luces parecieron perderse entre los árboles de la isla, dejándome un poco confundido. Aunque no distinguía bien lo que sucedía, mi rolo en mano y la linterna iluminando la escena, pude percibir dos figuras en la distancia, cuyos comportamientos eran bastante inusuales. Percaté que no habían utilizado ninguna barca para llegar a la isla, lo cual me desconcertó.
ya que eso implicaba que habrían nadado hasta allí. Una decisión absurda dadas las condiciones climáticas. Les advertí sobre el peligro del agua helada y la hipotermia, pero la falta de respuesta intensificó mi inquietud, llevándome a tomar la iniciativa. Opté por abordar un pequeño bote de pedales y adentrarme en el agua, pedaleando velozmente hacia la isla. Las farolas imponentes a contraluz complicaban mi visión, pero a medida que me aproximaba, las sombras bloqueaban la luz, revelando una visión que me heló la sangre. Lo que antes parecían destellos dejó de ser luces, y frente a mí se descubrieron los ojos de una criatura imponente en la isla. Adoptó una postura amenazante, alzándose hasta alcanzar la altura de los árboles, unos 5 metros sobre el suelo. La sorpresa y el miedo me invadieron, impulsándome a lanzarme al agua y nadar con rapidez hacia la seguridad del Trent Building, dejando atrás el enigma que acechaba en el Highfields Park. Desde esa noche, renuncié a mi trabajo nocturno, eligiendo evitar los misterios que la Universidad de Nottingham oculta en las oscuras horas invernales. Tercer relato. Ella te sigue. Mi nombre es Brenda, y he sido profesora de inglés en la Escuela Inmaculada Concepció de Barcelona desde hace aproximadamente un año. Este colegio, con sus raíces en la orden religiosa de las misioneras de la Inmaculada Concepció, desde 1879, ha sido testigo de muchos rumores de sucesos paranormales a lo largo de los años. Sin embargo, todo cambió cuando el colegio fue convertido en una escuela pública por las autoridades catalanas. La llegada de esta nueva etapa trajo consigo testimonios más abiertos de experiencias paranormales entre el personal y los estudiantes. Uno de los rumores más persistentes giraba en torno a la presencia de una joven que, según cuentan, había fallecido en 1922 durante la dirección de una monja estricta, que a la vez era la rectora en aquel entonces. Hace aproximadamente un mes, tuve mi propia experiencia paranormal en este colegio ahora público. Era un día común y corriente. Las clases habían concluido y me dirigí al baño de chicas para retocar mi maquillaje antes de salir con amigas a un evento en el centro de la ciudad. El baño, uno de los pocos espacios que aún conservaba su diseño original, estaba desolado. Mientras estaba distraída maquillándome con mis cosas sobre un lavabo, tarareando una canción de Camilo, mi lápiz delineador se cayó al suelo. Al agacharme para recogerlo, sentí algo raro, así que subí la mirada, y fue cuando noté unas piernas pálidas dentro de uno de los cubículos. Parecían pertenecer a una joven. Algo asustada, sin saber que había alguien más en el baño, pregunté con cautela quién estaba allí. El silencio que siguió me desconcertó por completo. No quería profundizar más. Recogí mis cosas rápidamente para salir. Al abrir la puerta, en el reflejo de la ventana opuesta, vi cómo la puerta del cubículo se abría y una niña pálida, vestida de una manera que no coincidía con nuestra época, se dejaba entrever. Del pánico me giré velozmente a la vez que pegaba un grito. Fue apenas un instante. Sin embargo, la puerta del baño estaba abierta, pero no había nadie dentro. La sorpresa y el miedo me hicieron salir corriendo. Desde entonces, evito ir sola al baño, y cuando lo hago, siempre trato de tener la compañía de alguien del profesorado o alguna alumna. La Escuela Inmaculada Concepció ha revelado sus secretos, y el eco de su pasado sigue presente en cada rincón, recordándonos que algunas historias nunca descansan en paz. Cuarto y último relato. No distingo sus rostros. Hace unos meses, durante mi último semestre en la Universidad Central de Venezuela, me vi inmerso en un fenómeno que aún me perturba al recordarlo. En ese momento, me encontraba lidiando con la carga académica, y las clases se extendían hasta altas horas de la noche. En varias ocasiones, escuché un rumor sobre una extraña presencia en el pasillo central, también conocido como Tierra de Nadie. La historia que circulaba entre los estudiantes hablaba de avistamientos nocturnos de personas misteriosas caminando por ese pasillo. La peculiaridad radicaba en que estas personas siempre mantenían sus rostros en sombras, nunca lo suficientemente iluminados como para ser identificados y no parecían humanos. Se generaban debates sobre si eran simples delincuentes aprovechando la oscuridad para delinquir o algo más siniestro. Los llamaban los caminantes oscuros. Aquella noche,
Después de horas de estudio en la biblioteca, decidí poner a prueba la leyenda que envolvía el pasillo central de la Universidad Central de Venezuela. Con mi mochila al hombro y la fatiga acumulada, me aventuré por tierra de nadie. La mayoría de los estudiantes ya se había retirado, dejando el pasillo sumido en la penumbra. Mientras avanzaba, las luces disminuían gradualmente, creando sombras que jugaban con mi percepción. Comencé a ponerme nervioso. Fue cuando percibí algo fugaz desplazándose justo frente a mis ojos. Inmediatamente intenté distinguir sus rostros, pero la negrura total se apoderaba de sus rasgos faciales, sorprendiéndome y asustándome un poco. El rumor era verdad. Lo extraño no era solo la oscuridad en sus rostros, sino la ausencia total de sonido. A pesar de la proximidad, no se escuchaba ni un solo paso, ni el roce de la ropa. Parecían deslizarse silenciosamente, desafiando la lógica. Con cada paso, la tensión aumentaba. La incapacidad de ver sus rostros, incluso cuando estaban momentáneamente expuestos a la luz de las farolas, incrementaba gradualmente mi nerviosismo. A medida que me acercaba, el pasillo se volvía más oscuro. Las farolas llegaban a su punto culminante, donde la escasa luz se convertía en una penumbra contundente. En este punto crítico, dudé sinceramente que fueran ladrones convencionales. Dudé hasta si eran humanos, porque no se comportaban como seres normales. Lamentablemente, la falta de tecnología avanzada en ese entonces me privó de capturar evidencia visual. Intenté utilizar mi antiguo teléfono celular, pero su cámara no era lo suficientemente buena para percibir detalles en la oscuridad. Justo al llegar al límite entre la luz y las sombras, me detuve. Sin poder escuchar sus pasos, me enfrenté a la incertidumbre. ¿Seguían moviéndose o se habían detenido? Incapaz de discernir su ubicación, opté por huir del lugar, sintiendo que algo más oscuro que las sombras acechaba en aquella vía misteriosa. Me sentí aliviado al llegar a la estación de metro donde más personas se encontraban, después de jugar con fuego al arriesgarme a investigar sobre aquellos entes oscuros. A pesar de todo, nunca supe realmente qué eran. Gracias por acompañarme en estas historias reales de lo inexplicable. Si te ha intrigado, suscríbete, dale like y comparte. ¿Tienes tu propia historia? Envíala al correo que aparece en la descripción. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, estas historias están basadas en hechos reales. Aparentemente.